Oh yeah, gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos aquí en otro video más de estos videos tipo podcast donde hablamos sobre cositas del mundo del gaming, sobre todo el mundo del gaming competitivo. Ya hemos hablado sobre cómo crecer en el League of Legends, como por qué no es bueno ser un ego player, entre más cosas. Y hoy hablaremos de otro tema en particular que está funcionando tanto para bien como para mal para la gente que pues sigue estos videos. Y antes de que se lo pregunten por qué estoy usando el gorrito, bueno, era porque no quería dislumbrarlos con lo que hay debajo de él, y es que aquí su amigo pues se hizo la rapadiña. Inserte meme de ¡oh! ¡Mis ojos! Aquí. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Pero bueno, eso veremos si el editor lo llega a hacer. Si no, pues ahí háganlo ustedes en su imaginación. Pero bueno, sí, hace mucho. Este último fin de semana hizo mucho calor aquí donde habito y pues dije un poquito de pelo menos para que se sienta menos calorcito aquí en la azotea. Sí, es azotea, ¿verdad? A ver, sótano, azotea. Ajá, sí, en la azotea de lo que es mi cuerpecito aquí en mi cabeza. Y bueno, ahora sí, vamos con el tema que nos truje Chencha, y es el tema del meta. Hay mucha gente que usa la palabra meta muy indiscriminadamente sin saber ni siquiera qué significa, ni siquiera saber de dónde surge, para qué sirve y demás cosas. Así que pues vamos a darle y pues comenzar a hablar sobre esto. Primero, antes que nada, ¿qué es meta? Meta es lo que vendría a conocerse como un acrónimo, o bueno, no me acuerdo si el cúmulo de iniciales es acrónimo o es otra cuestión, pero bueno, en otras palabras lo estaré poniendo aquí en pantalla, que es The Most Effective Tactic Available, o la técnica más efectiva actualmente. Eso es lo que se considera meta, que es lo que más funciona actualmente. Llámese en una línea, un personaje y demás. Lo podemos ver desde juegos de lucha, como si no me acuerdo en Super Smash Bros. Allá en la época del Game Boy, se me fue el nombre del 3DS. Cuando salió el DLC de Bayonetta, Bayonetta era meta y hasta hubo un meme en una final de estos torneos grandes donde dos jugadores se quedaron casi quietos en Bayonetta de lo ridículo que era el personaje, porque era lo más meta posible. Pero bueno, eso ya es hablar sobre balanceo y demás, cosas de las cuales ya hemos trastocado poquito en este canal. Y pues de lo más conocido es en los juegos competitivos a nivel equipo, donde sabemos que en cada línea hay un meta diferente. Por ejemplo, metiéndonos a nuestro queridísimo League of Legends, está el meta ahorita de luchadores en top, de junglas de Hypergang que hubo en su momento, de junglas de AFK Farm. Bueno, yo lo llamo AFK Farm, pero es de Farm Power, entre otros términos. Si nos vamos al Pokémon Unite, podemos ver que casi que desde que salió el juego hasta hoy en día es meta de Lucario. Siempre hemos visto Lucario sobre todo desde que se adoptó la estrategia 1-1-3 y demás. También hemos visto en otros juegos, por ejemplo, metas bueno, no sé, es que por ejemplo Fortnite no sé si tenga meta siquiera, pero si hay otros juegos, no sé, por ejemplo en el Smite, que haya existido algún meta con, no sé, Anubis, suponiendo, porque pues, yo la verdad no conozco del meta de Smite, solo lo he jugado porque me gusta la cultura griega, romana, entre otras, así que pues juego Smite. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que siempre hay algo que define un meta, un personaje, un estilo de juego, una estrategia en particular, como lo comentamos en Pokémon Unite, que es la 1-1-3, que es uno en la línea de Rotom, uno en el carril central y tres en la línea del Dreadnought. Porque decir top, medio y bot es como que muy confuso para los que vengan de otros MOBAs. Y bueno, así nos podríamos ir en varias cosas. Ahora, ¿cuál es lo importante y cuál es lo perjudicial? Porque sí creo que establecer tanto el meta es un poquito perjudicial si no se sabe interpretar. Primero, cuando hablamos de meta normalmente nos vamos al entorno competitivo. Hay otro tipo de metas, pero dependen mucho de la liga, hacen una generalización y demás. Esto lo que nos intenta indicar son las estrategias o personajes más populares, más óptimos y por más decir. Y bueno, ahorita para poner un ejemplo, pues me voy a ir a una de las perdón, una de las páginas de análisis más recurrentes, junto con
op.gg, que ahorita vamos a hablar también de este tipo de páginas, que ya las abarqué en otro video por así decirlo, como son op.gg, en el cual nos podemos encontrar lo que es su sistema de tier list. Ahora sí que voy a recopilar lo que ya hablé en varios videos anteriormente, como el no existe la tier list perfecta y lo que son estas páginas de análisis. Y podemos ver que cuando nos vamos a las tier list vemos muchos apartados como S plus, S, A, B, C, creo que hasta D, creo que D es lo mínimo. A ver, déjenme checar. Sí, D es la mínima categoría que manejan, por lo menos aquí en u.gg. En op.gg manejan de tier 1, 2, 3, 4 y 5, siendo la 5 la más baja y 1 es como que lo más top que hay en meta. No creo que manejen 0. Bueno, me encontré una página de análisis china donde ahí sí manejan el tier 0, pero bueno, cosas aparte. Lo importante aquí es que mucha gente a veces no entiende cómo funcionan esto del S Plus, S y demás. Como por ejemplo, dando a entender de que si un personaje S Plus se enfrenta a un tier A, por poner ejemplo, el S Plus le va a romper todo lo que es el harto. Pero no siempre funciona así. ¿Por qué? Porque también existe algo que se llama counterplay o personajes que tienen estrategias counter. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, ahorita podemos tener a Jax, que es un personaje que actualmente en ligas de diamante, bueno, me voy a ir a rangos generales para sacar algunos números concretos y voy a hablar de la línea de top en estos momentos. No sé, por ejemplo, ahorita en rangos generales a Yorick se le considera un S+. Estoy hablando de a nivel general y a nivel mundial. No me estoy metiendo ni con competitivo ni con una liga en específico. Bueno, supongamos que Yorick es un personaje S+. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que si yo a Yorick lo enfrento, por ejemplo, contra un Wukong, que es tier S, uno pensaría, bueno, Yorick se lo merienda, pero no. Lo que hace fuerte a Yorick es su estrategia de AFK farming. Algo que si Wukong le saca mucha ventaja en early, que puede llegar a hacerlo, si se juega de la manera correcta, va a hacer que Yorick pues quede un poquito mal. Pero bueno, creo que sería mejor hablar con algunos ejemplos más... ¿cómo podría llamarlo? Con unos ejemplos más claros. Por ejemplo, puede ser el caso de Veigar, que actualmente es considerado un S+ en todos los rangos o a nivel promedio, pero es un personaje al cual si una Katarina, que actualmente Katarina está en tier, a ver dónde dejé la Kata, actualmente a nivel general a Katarina se le considera un rango C, es decir que en promedio en todos los celos se considera un tier C. Pues una Katarina bien jugada que le pueda entrar a un Veigar que ya no tenga su cárcel lo va a destrozar en 0, o sea, estamos hablando de que pues hay muchos factores que determinan si un personaje o no le gana a otro en meta. Y eso pasa mucho con la gente, sobre todo que está en el lo bajo y no sabe leer este tipo de datos, porque luego se van a videos de uno que otro youtuber, que por cierto no es culpa de los youtubers, es culpa de los que ven y no saben interpretar a lo que se refieren con meta picks o picks recomendados. O sea, es que si tú sabes jugar ese pick, ahorita está muy fuerte. No es de que si yo nunca en mi vida he jugado, por ejemplo, con un Urgot y ahorita Urgot está fuerte en la mayoría de los, me voy a ir a jugar Urgot. ¿Por qué no? Lo más probable es que me destrocen el trasero porque apenas sí sé para qué sirven sus habilidades básicas. Y es algo que muchas personas luego no entienden. Pasándonos a Pokémon Unite, ahorita uno de los Pokémon más fuertes, vuelvo a recalcar, es Lucario. Pero Lucario tiene la particularidad de ser de los pocos Pokémon de Pokémon Unite. Ya sé que estoy diciendo mucho la palabra Pokémon, pero pues que no hay de otra. Es muy autorreferencial. Es de esos pocos personajes, para ya quitarme la espinita, que tienen la peculiaridad de ser mecánicamente más complejos de lo que normalmente estás acostumbrado en el juego. Eso que da a entender que pues para una persona que se la pasa jugando Pokémon que nada más tienen una habilidad de daño que ralentiza, que ya saben que es meme en mis guías, es decir, la típica habilidad de daño y ralentización, o no tienen ninguna habilidad con un skill shot prácticamente, pues terminan lanzando a Lucario y metiéndose la pelea a morir sin más. ¿Por qué? Porque ni saben cómo funcionan sus habilidades y que tienen que Lucario tiene habilidades de autorreseteo y demás. Eso pasa. Ahora, regresando
a League of Legends, jugar con una Fioga. Fioga ahorita es uno de los personajes catalogados como Tier S+. Si tú vas con una Fiora y nunca la has tocado en tu vida, no vas a saber cosas como que el golpear los puntos vitales hace mucho más daño. No vas a saber de qué manera salen, que sí, hay un patrón el cual yo no sabría decirles porque yo soy sincero, yo no sé jugar Fiora o no conozco esos truquillos del personaje, pero sí es, ¿cómo decirlo? Sí es un personaje que en esencia no es tan complicado, pero mecánica y estratégicamente ya es otro pex. El cómo meter su daño eficientemente, cómo moverse durante la teamfight o en los unos contra uno, por lo mismo que digo de los puntos vitales y demás. Ahora, yéndonos a otro apartado que vendrían a ser los juegos de pelea. No me voy a meter con los shooters porque ahí, como les digo, no sé siquiera si existe un meta en los shooters. Bueno, o viendo Overwatch, que es una combinación rara entre MOBA y shooter, pero bueno. Regresando a los juegos de pelea, siempre existen personajes que le pueden hacer counter a otro. Por ejemplo, a mí en Super Smash Bros. Me gusta jugar mucho, ¿cómo se llama este personaje? Incineroar, que espero también algún día lo metan en Pokémon Unite. Pero yo sé que es un personaje que a nivel general tiene muchos counters. Es un personaje que normalmente la mayor cantidad de personajes que le pongas enfrente te van a hacer pupita. ¿Cuál es la cuestión? Que si te enfrentas a alguien que sabe dominar muy bien el incinerar, no es mi caso, yo lo juego por pura diversión, igual y te saca una estrategia o te saca un estilo de juego con el cual tú digas, ah, caray, no sabía que este tigre Toño hacía estas cosas. O sea, eso pasa muchas veces con personajes poco populares que a veces pueden dar la sorpresa. Regresando aquí a la página que tengo a la mano, tenemos que uno de los personajes más, menos efectivos actualmente en los altos es Zed. Zed el mamadísimo que parece sacado de JoJo's. Este personaje, muchos ya han de saber y han de entender que mucha gente hasta piden que lo nerfen. Pero si nos vamos a la numeralia, esto es de alto elo, pero si nos vamos a la numeralia general, Zed tampoco es que esté en su mejor condición. En sí, actualmente Zed a nivel general es un... bueno, a nivel en los bajos es un tier S+, pero en los altos ya no lo es tanto. ¿A esto a qué se debe? Que es un personaje simple, pero que puede darle la vuelta de tornas al asunto. También hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Hay personajes que tienen limitantes y hay personajes que funcionan mejor con compañía que en solitario, y es a lo que voy a ir con la segunda parte de lo que es el meta. Y es que dependiendo tanto de el elo o hasta la región o hasta el tipo de juego que estés agarrando, hay personajes más meta que otros. Un caso muy particular es el de Corki en League of Legends. ¿Y por qué hablo de Corki? Porque en solo queue es uno de los personajes en la mid lane menos agarrados y diría que hasta menos efectivos. Si nos vamos al elo general, Corki actualmente está dentro de la tier D, o sea, la tier más baja. Pero si uno se va al competitivo de varias regiones, bueno, creo que actualmente no tanto, pero en su momento Corki era de los main picks para los jugadores de mid. O sea, era un pick que se veía en varias composiciones. ¿Y esto a qué se debe? A que si a Corki lo sabes jugar bien en fase de líneas y luego lo ejecutas en batallas de equipo, sincronizadas o más bien organizadas, sincronizadas se pueden hacer una en solo queue, perdón, iba a decir elo, pero no es más en solo queue. Pero si lo metes en una composición en específico donde lo puedas asegurar y él pueda meter daño no discreto, pero desde cierto flanco, pues se vuelve una amenaza latente. ¿Por qué? Porque su ultimate es una gran arma que se puede castear rápido, no tiene mucho coste y funciona a partir de municiones y otras cosas. Pero por ejemplo, si nos vamos a personajes que funcionan muy bien en solo queue, como lo podrían ser el caso de, por ejemplo, hablar de un Illaoi, un Nasus o un Timo, que en todos los rangos funcionan bien. Aunque si nos vamos ya a una clasificación de elo más alto, un Rengar top, que actualmente funciona de maravilla en los elos, en la mayoría de elos. Por ejemplo, en Diamante 2 es S+, en Master Plus es S+. Si nos vamos a Challenger, Rengar baja a S, pero sigue estando ahí en los primeros lugares de la tabla.
Si nos vamos a Grandmaster, Rengar sigue siendo ese plus. Y así podemos ver que es un personaje que en top de solo queue tiene muy buen desempeño, pero en competitivo no tiene una gran estrategia. ¿Por qué? Porque el deber de Rengar en solo queue es estompear la línea y luego cuando sales de eso haces lo mismo que un Rengar jungla, llegar, asesinar y irte escapando con tus habilidades o con el objeto este del Draktar que te vuelve invisible. Bueno, eso sí que quisiste jugar Draktar y no Eclipse, porque si jugaste Eclipse es un poquito más difícil eso de entrar y salir, pero tienes un mayor survivor. Luego hablaré sobre buildeo y demás. El asunto es que dependiendo del estilo de juego y hasta la locación se pueden ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Latinoamérica Norte, igual este es un video que tuve que haber hecho con pantalla, pero bueno, si nosotros nos vamos al Elo de Diamante 2 Plus, o sea, los jugadores que están por encima de Diamante 2, en LAN vemos a Darius, a Camille, Tryndamere y Yone. O sea, no vemos ni a Rengar ni a Fiora como los máximos exponentes. Pero si ahora nos vamos a no tan lejos a Norteamérica, podemos ver que los personajes en ese plus son Fiora, Riven y Tryndamere. El único personaje que se comparte es Tryndamere. O sea, estamos hablando de un estilo de juego diferente. Eso sin hablar que nos fuéramos a Corea, donde ahí es Gunplank, Fiora, Jax y ya vemos a Rengar. Y finalmente vamos a irnos a una de las regiones que pues a mucha gente no le da consideración, pero siempre lo tomamos como un referente de videojuegos y así. Aquí vemos que Aatrox y Jax estompean en Diamante 2 Plus, o sea, son los personajes más fuertes. Es cierto que hay personajes como Rengar, Tryndamere o demás que no están del todo mal en otras regiones y se siguen viendo, pero nos da a entender cómo se percibe el meta en diferentes regiones. Ahora, llegado hasta este punto, ¿yo qué le puedo recomendar a la gente que quiere jugar en torno al meta, o como le llamarían muchos por ahí, ser un meta slave? Número 1, no tomarte al pie de la letra el ¿cómo se dice? Cómo está funcionando el meta. ¿Por qué? Por lo que ya comenté. Hay muchos personajes que tienen counters, hay muchos personajes que requieren mucha habilidad, y aunque estén en meta, si tú no tienes esa habilidad o no es tu estilo de juego, vas a hacer el ridículo. Y cuestión número 3, la razón de que hay muchos personajes que están en tier S con los cuales puedes hacer grandes resultados sin necesidad de ser lo más top de lo top. Para poner casos muy en claros, están Shen y Wukong, que actualmente Wukong es de los personajes que más impacto está teniendo en la línea de top por su rework y todo lo que está haciendo, tanto para romear a la línea de mid, hacer objetivos y demás. Y pues la gente, ya sea por la eficiencia que tienen los otros, no le está tomando mucho impacto y es un buen personaje. Y mientras tanto Shen es el único top laner que aún puede apoyar a otras líneas sin descuidar su línea principal, tal cual, gracias a su ultimate, con el cual puede hacer una especie de teleport hacia un aliado, por lo que puede hacer puede asistir a la bot, a la top o hasta el mismo jungla en alguna pelea que pueda ser peligrosa en un 1 contra 1, pero en un 2 contra 1 pues ya le sacas la ventaja, cosas por el estilo. O sea, hay personajes que aunque no estén en lo top del meta son muy eficientes. Por ejemplo, también un Bolívar, que actualmente estiera en la mayoría de elos. Y así también podemos ver cosas como Illaoi, que también es un pick que no está muy alto en el meta, pero es un pick muy eficiente. Pantheon, que puedes tosar solo líneas como Dios manda si lo sabes utilizar. Sylas, que no es un personaje per se muy fuerte, pero si en el equipo contrario hay buenas ultis, Sylas puede darle la vuelta a muchas composiciones y muchas partidas. También está Mordekaiser, el propio Zed, que como les dije, en elos muy altos no es considerado la gran cosa, pero si tú lo sabes dominar puedes hacer maravillas. O personajes como Gunplank, que este es mucho más complicado, pero si tú sabes jugar muy bien a un Gunplank, puedes llegar a hacer grandes cosas. O sea, el meta solo establece de que si tú eres una máquina con alguno de estos personajes, o que de por sí ya los maineabas, ahorita vas a subir elo por las nubes. Pero también quiere decir que si tú no maineas estos personajes y maineas uno de
por más abajo, es mejor que te pongas a ver cómo funcionan esos personajes para saber cómo jugarles en contra, porque lo más probable es que te vayas a encontrar a uno que otro en línea contraria. Ahora, otra cosa importante, y es saber hacer una Champion Pool. Mucha gente no sabe hacer una Champion Pool y nada más es un Meta Slave, y está bien, o sea, hay mucha gente que nada más juega lo que está en el meta porque tiene los dedillos y demás. Pero para la gente que tal vez le cueste o nos cueste, porque yo también me tengo que meter en eso, en dominar un campeón simplemente con las mecánicas que me da a entender la naturaleza, pues hay que meternos a probar varios campeones para encontrar los que más nos acomodamos. Hay gente que, no sé, aún teniendo a un personaje como Zion en tiers muy bajas o a Renekton, sepan sacarle el mayor potencial y te puedan destrozar a una Riven, a un Darius o a otros personajes que están en tiers más arriba. Y eso no significa que entonces los meta estén mal, sino lo que está demostrando ahorita ser más eficiente. También hay una cosa que mucha gente no entiende, y es que piensa que los personajes más arriba en meta son los que más ganan, y no forzosamente. También hay otra cosa, hay otro dato muy importante, como es el pick rate, porque por ejemplo, si nos vamos al personaje que más gana actualmente, sí es un tier S+, que es Rengar, pero tiene un win ratio, bueno, tiene un pick ratio del 1.5%. Para que se den una idea del total de partidas a nivel global, a un Rengar se le ve en 1367. Que por otro lado, si nos vamos a un personaje no tan popular y con un win ratio más o menos similar, de cuánto dije aquí, 54.35, a ver, un personaje con un win ratio relativamente alto, a ver, podemos ver una Queen, que es un personaje de tier A con un 52.31. Se le ve, bueno, no fue el mejor ejemplo porque se le ven poquitas más, porque a Rengar se ve en 1367, pero a Queen se le ve en 1518, o sea, no es tanta la cuestión. Pero por ejemplo, nos vamos con ay, es que no sé, la mayoría de personajes con pick rates muy altos que no están en S+, se le ve así. Pero por ejemplo, bueno, aquí hay un ejemplo, Action, que también es un S+, que tiene un win ratio un poquito por debajo, pero se le ve un poquito menos. O oyéndonos algo más acertado o más acercado, tenemos a Riven, que es un personaje con 53.19% de win ratio, pero tiene un pick ratio del 7.7. ¿Eso qué significa? Que se le ve más de 4 veces que un Rengar en partidas de los de Diamante 2 o Plus. Es decir, estamos hablando de un personaje que se le ve más, y por eso se le puede posicionar en un lugar más arriba. Que bueno, ya de por sí todos estos personajes, ser personajes de S+, no es como que podamos decir de que si este está en el 1, este en el 2, o el otro en el 7 y el otro en el 6, uno sea más eficiente que otro. No, como dije, tiene que ver mucho con las manos, y tiene que ver más como una estadística de comparación win ratio, pick ratio, ban ratio. Porque esa es otra cuestión. Hay personajes que tienen win ratios medianamente buenos, pero su ban ratio está disparadísimo, como son el caso de Darius, que es un personaje que tiene un 50.60% de win ratio, tiene 7.8% de pick ratio, que no es malo, pero se le banea en el 14.2% de las partidas. ¿Esto qué significa? Que lo más probable es que en una de cada ¿qué te gusta? Una de cada 7 partidas vayas a ver a un Darius baneado. O sea que jugarlo también no es lo más efectivo. Así que, ¿qué es lo que yo recomendaría al momento de que tú hagas tu Champion Pool? Número 1, buscar personajes que tengan una media buena entre win ratio, ban ratio y pick ratio. Bueno, el pick ratio no importa tanto, eso nada más te indica el qué tan válido es un win ratio. Porque por ejemplo, si nos metemos con un Rengar, como que te hace dudar, pero su ban ratio exagerado también te hace pensar, tal vez por eso lo pican poco, porque lo banean mucho. Para poner un ejemplo, personajes con ban ratio pobre y con buenos resultados son por ejemplo el caso de Shen, que nada más se le banea en el 1.1% de las partidas y tiene un 52.68%. Otro caso es el de Pantheon, que tiene un 51.9% de win ratio y un 0.5% de ban ratio, lo cual está bien. Aclaro, ahorita en estos momentos,
porque también está la cuestión de que hay personajes que al momento de nerfearlos, esas cuestiones como pick ratio y win ratio pueden bajar por el cambio a sus habilidades, estadísticas y demás. Y bueno, otra cuestión importante es agarrar un personaje con el que te sientas cómodo. Hay gente que se siente más cómodo jugando tanques que peleadores, y hay gente que se siente más cómodo viceversa, agarrando peleadores en vez de tanques. Hay gente que le gustan los breezers, hay gente que le gustan los magos en la top lane, que actualmente no hay muchos que sean del todo eficientes y demás. La cuestión importante aquí es que puedas hacer algo variado y algo que le afecte poco el hecho de que la gente no lo quiera ver en sus partidas. Por eso hablaba sobre el apartado del ban ratio, que es cierto que yo di ejemplos con un ban ratio muy bajito, pero también puede haber otros con un ban ratio un poquito más elevado, pero no tanto al llegar a cosas como el de Fiora, que se le ganan en un 21.6% de las partidas, o un Darius en un 14.2%, o un Rengar que se le banea en el 30.6%, pero bueno, eso es para ni verlo de top ni de jungla, así que bueno, es como que para evitar todas sus variantes, y así la cosa. En conclusión, el meta es solo un indicativo de lo que está fuerte, más no de lo que debes jugar. Lo que debes jugar ya depende mucho tanto de tus habilidades con estas cosas que le llamamos deditos, o de tu habilidad estratégica, porque igual tú le puedes sacar mucho provecho a personajes que la mayoría de la gente tal vez no visualice, o tal vez puedas innovar con algunos personajes. Uno nunca sabe cuándo salga cuando iba a salir el prodigio que dijo voy a jugar a un Warwick top, cuando a Warwick siempre se le encasilló como un personaje de jungla, o al genio que también dijo si Akshan sirve en mid, ¿por qué no en top? Y actualmente ya, como le estoy comentando, Akshan es uno de los mejores 7 personajes en la línea de top. Sí, estuve haciendo mucho ejemplo con la línea de top, porque si me iba con todo, pues ya saben que me voy un poquito por bola. Y bueno, ya saben, uso el League of Legends porque es el juego que actualmente yo manejo, con una database más confiable. La de Pokémon Unite aún está en continuo crecimiento, no hay una línea profesional totalmente establecida, por lo tanto no hay mucha información de dónde recapitular, y también la información de solo queue es un poquito difusa, porque ya hemos visto que en la plataforma hay uno que otro hacker para sacar, bueno, no sé si llamarlo hacker o bot en general, para sacar ciertos récords o que no se lo supere y demás. El punto es que tenemos como el epicentro, por eso en un momento dije que iba a hablar más de League of Legends, y eso se debe a que para este tipo de temas estilo podcast a mí me sirve mucho, ya que creo que es el videogame competitivo con una mayor información pública sobre lo que son estas cuestiones de win ratio, pick ratio, cuestiones que sirven para establecer un meta. Y bueno, sin nada más que decir, espero les haya gustado este pequeño espacio podcast, como quieran llamarlo. Ya saben que pueden apoyarnos con unos bonitos likeazos o unos dislikes. Ya saben, todo sirve para saber si vamos para bien o vamos para mal. Igualmente ya saben que pueden apoyarnos mucho con unos comentarios ahí abajo, también picándole al botón de suscripción, igual a la campanita, y compartir este video con alguien que sepa que le pueda ayudar, servir, entre otras cosas, para seguir apoyando este contenido. No me quiero ir sin antes desearles un excelente día, tarde, noche, a la hora que estén escuchando, y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, el meta solo es malo si te vuelves un esclavo descerebrado de él. Y con esclavo descerebrado me refiero a que no razones el por qué está funcionando. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima y bye. Adiós. We're taking over.